Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos tiene a todos muy emocionados y hablando sin parar. Después de lo que parecieron meses eternos de especulaciones, de rumores, de esa espera que se hacía interminable, parece que la magia ha vuelto a suceder. Estamos hablando de un reencuentro, uno que muchos de ustedes han estado pidiendo a gritos, uniendo a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, Kerem y Hande. Si han leído bien, Kerem y Hande juntos de nuevo tras meses. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pistas y a dejarnos llevar por la ilusión de ver a esta pareja compartir pantalla, o quizás, algo más. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más completos. Bueno, ¿por dónde empezamos? La noticia del reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha explotado en las redes sociales como una supernova. Durante mucho tiempo después de su mediática separación, los fans no han cesado de enviarles mensajes, de crear peticiones, de soñar con la posibilidad de volver a verlos trabajando juntos. Y parece que contra todo pronóstico o quizás, gracias a esa persistente demanda de su público, ese deseo se está materializando. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, primero como murmullos casi inaudibles, luego se convirtieron en susurros más fuertes y ahora, estamos ante lo que parecen ser confirmaciones. ¿Qué es lo que ha desatado esta ola de euforia? Principalmente se trata de información que proviene de fuentes cercanas a la producción, de supuestos acuerdos que se están cerrando y de, seamos sinceros, la intuición de que algo grande se estaba gestando. Lo primero que debemos aclarar es el contexto de este reencuentro. ¿Estamos hablando de un nuevo proyecto de televisión? ¿Una película? ¿Una colaboración publicitaria? Las opciones son muchas y cada una genera una expectación diferente. Las teorías más fuertes apuntan hacia una posible serie. Y no cualquier serie, sino una que podría reunir muchos de los elementos que hicieron tan especial su química en pantalla anteriormente. Piensen en ello, la intensidad, el carisma, esa conexión que trascendía la pantalla y que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Si se trata de una serie, la pregunta inmediata es, ¿será un drama romántico, una comedia, un thriller? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos invita a imaginar diferentes escenarios. Pero no solo el ámbito profesional está alimentando la emoción. También hay un trasfondo personal que añade una capa extra de interés a esta historia. Como saben, Kerem y Hande mantuvieron una relación sentimental que acaparó titulares y fascinó a sus seguidores. Tras su ruptura, ambos han seguido caminos separados en el amor, pero la sombra de su relación anterior siempre ha estado presente, al menos en la mente de muchos de sus fans. Por lo tanto, un reencuentro laboral no puede evitar evocar la pregunta, ¿cómo será su interacción ahora? ¿Habrá la misma chispa, la misma complicidad que antes? ¿O habrán desarrollado una dinámica profesional completamente nueva, madura y quizás, más centrada en el arte que en lo personal? Estas son las preguntas que nos mantienen pegados a las noticias. Analicemos un poco más a fondo las pistas que han llevado a esta conclusión. Hemos visto, por ejemplo, que ciertos productores o directores con los que ambos han trabajado en el pasado han estado activos en redes sociales, publicando mensajes un tanto crípticos que algunos interpretan como adelantos. Además, existen informaciones que sugieren que sus agendas podrían estar alineándose para un proyecto importante. Y si pensamos en la potencia que tienen Kerem y Hande por separado combinados, su potencial en la pantalla es innegable. Ellos saben cómo capturar la atención, cómo generar empatía con sus personajes y cómo, sobre todo, crear una química inigualable. Otra posibilidad que se ha barajado, aunque quizás con menos fuerza, es la de un proyecto cinematográfico. Una película les permitiría explorar personajes y narrativas más complejas, y podría ser una excelente manera de marcar su regreso a la escena pública juntos. Imaginen una historia potente con guiones sólidos y la dirección adecuada. Con el talento que ambos poseen, el resultado podría ser memorable. Y claro, no podemos descartar la opción de campañas publicitarias o colaboraciones de moda. Ambas estrellas son iconos de estilo y marcas importantes estarían encantadas de tenerlos juntos en una campaña, aprovechando su popularidad y su alcance.
Sin embargo, por la magnitud del revuelo que ha causado esta noticia, la apuesta más fuerte sigue siendo un proyecto de gran envergadura, como una serie. Profundicemos en por qué este reencuentro es tan significativo. Kerem Bürsin se consolidó como una figura clave en la televisión turca, conocido por su carisma y su capacidad para encarnar personajes complejos y cautivadores. Su trabajo en series como Güneşi Beklerken y más recientemente en Sen Kalkam, junto a Hande, lo catapultó a la fama internacional. Por su parte, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y seguidas, admirada por su belleza, su talento y su versatilidad. Su papel en Aşk Laftan Anlamaz y posteriormente en Sen Kalkam la convirtió en un referente de la actuación turca. La combinación de ambos talentos es sencillamente explosiva. La serie que los unió, Sen Kalkam, fue un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan conquistó corazones en innumerables países, y la química entre Kerem y Hande fue, sin duda, uno de los pilares de su éxito. Sus escenas juntos eran esperadas con ansias, y su relación fuera de la pantalla solo alimentaba la fantasía de los fans. Por eso el final de esa historia y su posterior separación, dejó un vacío en muchos seguidores. La noticia de que podrían volver a trabajar juntos, independientemente del tipo de proyecto, es un bálsamo para esa nostalgia y una promesa de revivir momentos de gran entretenimiento. Ahora hablemos de las expectativas. ¿Qué podemos esperar de este reencuentro? Si es una serie, seguramente habrá una gran inversión en producción, en guión y en dirección para estar a la altura de las expectativas. Los fans querrán ver una historia que esté a la altura de su legado juntos, pero también que ofrezca algo nuevo y fresco. Quizás un giro inesperado en sus personajes, una trama más madura, o incluso un género completamente diferente. Lo importante es que ambos puedan mostrar la evolución de su talento y su capacidad para sorprender. Consideremos también el impacto mediático. La noticia de este reencuentro ya ha generado una oleada de comentarios, artículos y publicaciones en redes sociales. Cuando el proyecto se concrete y se lance, el impacto será aún mayor. Se espera que alcance audiencias masivas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Las plataformas de streaming estarán deseando hacerse con los derechos de distribución, y los fans estarán ansiosos por ver cada nuevo episodio. Sin embargo, es importante mantener un equilibrio. Si bien la emoción es palpable, también debemos recordar que las confirmaciones oficiales son cruciales. A menudo en el mundo del entretenimiento, los rumores pueden ser poderosos, pero la palabra de los involucrados o de las productoras es lo que realmente marca la pauta. Por ahora, lo que tenemos son indicios muy fuertes, conversaciones avanzadas y una esperanza renovada. Pero no podemos darlo por sentado al 100% hasta que haya un anuncio formal. ¿Qué más podemos decir sobre esto? La energía que Kerem y Hande desprenden juntos es algo especial. Tienen una manera de complementarse, de potenciar sus fortalezas mutuamente que es difícil de replicar. Ya sea en una escena cómica, dramática o romántica, su conexión es palpable y eso es lo que enamora a las audiencias. Por eso, la idea de verlos de nuevo en acción es tan atractiva. Para aquellos que no están tan familiarizados con su trabajo, les recomiendo encarecidamente que echen un vistazo a Sen Kalkam. Es una excelente manera de entender la magia que crearon juntos y de comprender por qué la noticia de su reencuentro ha generado tanto entusiasmo. Y si ya son fans, imaginen las posibilidades. Un nuevo capítulo, nuevas historias que contar, y la oportunidad de ver a sus actores favoritos brillar una vez más. En resumen, la posibilidad de que Kerem y Hande estén juntos de nuevo en un proyecto es una noticia emocionante que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Las pistas son fuertes, los rumores son persistentes y la esperanza de los fans está más viva que nunca. Ya sea una serie, una película o una colaboración especial, estamos ante la promesa de ver a dos talentos unidos nuevamente, y eso siempre es motivo de celebración. La expectación es máxima y estamos seguros de que, sea lo que sea, no nos decepcionará. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el reencuentro más esperado entre Kerem y Hande. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, compartir la emoción y especular sobre lo que el futuro les depara. De verdad, estoy muy emocionado con esta posibilidad y sé que muchos de ustedes también lo están. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por ver este vídeo completo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué proyecto les gustaría ver a Kerem y Ande hacer juntos? ¿Creen que será una serie, una película, o algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con usted. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.